La antigua novia de la infancia de mi prometido arruinó nuestra ceremonia de boda. Y en lugar de rechazarla, él convirtió nuestro día especial en una reunión para ellos. La novia de la infancia de mi prometido arruinó nuestra ceremonia de boda. Y en lugar de rechazarla, convirtió nuestro día especial en un reencuentro para ellos. Hola. Se suponía que me casaría el mes pasado. Pero eso no sucedió porque mi ex prometido, Scott, es un idiota. Ahora me está volviendo loca porque sus padres quieren comprarme una casa como compensación por su comportamiento idiota. Y él cree que no debería aceptarla. No sé qué hacer ahora. Para ponerlo en contexto, Scott y yo tenemos 25 años. Nos conocimos en la universidad y hemos estado juntos desde que nos graduamos. No me pidió salir antes. Aunque tuvimos un coqueteo constante desde que nos hicimos amigos en nuestro segundo semestre. Sin embargo, después de graduarnos, finalmente se armó de valor para pedírmelo. Y yo acepté. Después de salir un par de años, me propuso matrimonio el año pasado. Y le dije que sí. Él y yo habíamos tenido una relación perfecta. Y no pensé que algo podría salir mal. Pero vaya que estaba equivocada. Antes de mí, Scott solo había estado con una mujer. Y esa era su novia de la infancia, llamémosla Caroline. Nunca la conocí en persona. Pero había visto un par de fotos de ella en anuarios escolares. Habían sido votados como la mejor pareja cuando se graduaron. Y tenía sentido porque habían estado juntos desde la secundaria. Nunca habló de ella. Pero supe por un par de sus amigos que habían sido inseparables mientras crecían. Habían sido mejores amigos en la primaria. Lo que se convirtió en una relación en la secundaria. Para cuando estaban en la preparatoria, ya estaban planeando casarse. Desafortunadamente, no funcionó para ellos porque el padre de Caroline quería que ella fuera a una escuela de negocios en Nueva York, que estaba muy lejos. Intentaron que funcionara y continuar con la relación a distancia. Pero no pudieron. Y eso llevó a muchas peleas. Así que terminaron unos meses después de comenzar la universidad. No supe nada de esto hasta mucho después porque Scott me presentó a sus amigos de la escuela después de que ya llevábamos juntos 3 meses. Me pareció extraño que no hubiera mencionado nada sobre Caroline cuando comenzamos a salir. Porque parecía algo bastante significativo para omitir. Dado que habían estado juntos tanto tiempo e incluso tenían planes de casarse después de la universidad. También, el hecho de que habían roto en el primer año de universidad. Y para entonces, Scott y yo ya éramos amigos y teníamos un poco de coqueteo. No tenía idea de que estaba lidiando con una ruptura en ese momento. Incluso después de que comenzamos a salir. No me dijo nada sobre Caroline. Y como había borrado todas las fotos de ella de sus redes sociales, tampoco pude descubrirlo mientras lo espiaba antes de que comenzáramos a salir. No creo que sus amigos de la escuela hubieran mencionado a Caroline tampoco. Pero uno de ellos dejó escapar algo. El día que supe de ella también fue el día de nuestra primera gran pelea como pareja. Así que lo recuerdo claramente. Obviamente, era su cumpleaños. Y había invitado a todos sus amigos de la escuela para presentarme con ellos y cenar juntos. Ya había conocido a su familia. Y como estábamos en la universidad juntos, también conocía a ese grupo de amigos. Estas eran las únicas personas que no me conocían. Así que organizamos una cena especial el día de su cumpleaños para que me conocieran. Pero en realidad fui yo quien conoció mejor a Scott ese día. Mientras estábamos hablando después de la cena, Scott salió de la habitación para atender una llamada de un pariente, ya que sus amigos estaban haciendo mucho ruido para molestarlo. Como hacen los chicos. Una vez que salió, uno de sus amigos mencionó que estaba feliz de ver que él y yo éramos tan felices juntos porque genuinamente no esperaba que Scott pudiera superar a Caroline. Me sorprendió cuando dijo eso porque, en ese momento, no tenía idea de quién era. Se dieron cuenta de inmediato cuando puse cara de sorpresa y pregunté quién era. Intentaron desviar el tema. Pero el secreto ya estaba fuera. Y los presioné para que me dijeran de quién estaban hablando. Así que se vieron obligados a contarme sobre Caroline y su historia con Scott.
Probablemente sabían que habían metido la pata e intentaron minimizarlo, haciéndolo parecer algo sin importancia. Pero tan pronto como escuché que Caroline y Scott habían estado juntos desde la secundaria y tenían planes de ir juntos a la universidad, supe que era algo importante. Y tenía que confrontar a Scott al respecto después de que sus amigos se fueran. Todos se calmaron para cuando Scott regresó a la habitación y se fueron rápidamente después. Una vez que todos se fueron, decidí mencionar a Caroline y preguntarle a Scott por qué era la primera vez que oía hablar de ella. Me parecía que estaba tratando de ocultar una parte muy importante de su vida y esconderla de mí. Podía notar en ese momento que estaba muy incómodo hablando de esto porque seguía diciendo que no era nada importante y trataba de restarle importancia a la relación. Intentó convencerme de que Caroline no significaba nada para él y que solo había sido una relación estúpida de secundaria de la cual había superado por completo. Pero no me lo creí porque me dolió que no me hubiera dicho nada sobre esa mujer. Insistí en que me contara todo porque era importante para mí saberlo. Pero él no pensaba que Caroline tuviera algo que ver con nuestra relación y se negó a hablar de ella. Cuando seguí presionándolo, me gritó y me dijo que me metiera en mis propios asuntos. Así que eso llevó a nuestra primera gran pelea. Y terminé pasando la noche en casa de una amiga porque él había sido simplemente horrible ese día. Me dijo que no era su trabajo hacerme sentir menos insegura, especialmente cuando se trataba de una relación pasada de la cual ni siquiera quería hablar. Completamente ignoró el hecho de que había mantenido esto en secreto sin ninguna razón real y lo hizo todo sobre mí y mis problemas, diciendo que me estaba sintiendo insegura por una relación pasada de secundaria. Añadió que eso demostraba que me faltaba confianza en esta relación, por lo que era un insulto para él. De alguna manera, me convenció de que me estaba molestando sin razón y que la única razón por la que no me había contado sobre Caroline era porque sabía que reaccionaría exactamente como lo hice y me molestaría. Argumentó que me negaría a creerle si decía que ella ya no significaba nada para él y seguiría sintiéndome celosa e insegura por ella. Lo jugó muy bien. Y unos días después de la pelea, comencé a pensar que probablemente había hecho un problema más grande de lo que era necesario y lo había exagerado. Así que me disculpé con él. Y me perdonó con la condición de que le prometiera que no mencionaría a Caroline nuevamente. Él me dijo que Scott le había contado sobre la pelea que tuvimos. Y sintió que debía disculparse porque no era su lugar hablar sobre las relaciones de Scott, pasadas o presentes. Se sentía mal por haber causado una pelea entre nosotros. Me dijo que no tenía de qué preocuparme, especialmente si se trataba de Caroline, sin importar cuánto tiempo hubieran estado juntos. Nunca había visto a Scott tan feliz con ella como lo estaba conmigo. Probablemente lo dijo para controlar los daños. Pero me lo creí. Y me hizo sentir muy feliz porque significaba que lo que Scott había dicho sobre haber superado completamente a Caroline era cierto. La razón por la que era tan reservado respecto a ella era, de hecho, lo que había mencionado. Y no porque todavía estuviera enamorado de ella o algo similar. Esa fue prácticamente la última vez que alguien mencionó a Caroline. Su familia sabía que no debía hablar de ella frente a mí. Y sus amigos habían aprendido la lección. Así que nunca volví a escuchar sobre ella. Unos meses después, ya había olvidado completamente ese episodio. Continuamos con nuestras vidas y las cosas simplemente iban genial entre nosotros. Tuvimos algunos altibajos como cualquier pareja, pero nada fuera de lo normal. Y no tenía dudas sobre casarme con él. Pero supongo que debería haberlas tenido. Porque nuestro matrimonio no terminó llevándose a cabo por culpa de Caroline. Irónicamente, supongo que debería haberla tomado más en serio en lugar de ser tan confiada en la fortaleza de nuestra relación. Las cosas habían estado bien incluso hasta la mañana de la boda. Y Scott estaba tan feliz como nunca lo había visto. No había manera de que yo o alguien pudiera haber predicho lo que estaba a punto de suceder. Incluso ya había caminado por el pasillo. Y él estaba a punto de decir sus votos cuando ocurrió la peor pesadilla para una novia. Caroline entró corriendo por la entrada y exigió que detuviéramos la ceremonia. Dijo que no podía permitir que esto sucediera. Especialmente cuando sabía que Scott era su alma gemela. Sabía cómo lucía Caroline. La había visto antes en las fotos del anuario.
y había deseado nunca tener que verla en la vida real porque no podía imaginar ninguna circunstancia feliz que nos llevara a conocernos. Estaba en shock. Y me quedé paralizada allí en el altar. Al igual que Scott y todos los demás presentes. No teníamos medidas de seguridad porque se suponía que esta sería una ceremonia muy privada e íntima. Y no había muchos invitados que supieran de ella de todos modos. Contratar un equipo de seguridad no parecía una prioridad. También estábamos llevando a cabo esta ceremonia en la propiedad del tío de Scott, que no estaba abierta al público. Y la mayoría de las personas no sabía de su existencia. Me arrepentí de todo eso después. Una vez que me di cuenta de que la boda no iba a suceder. Mientras estaba parada allí en el altar, esperando que alguien dijera algo. Lo único en lo que podía pensar era que Scott obviamente iba a echarla y no iba a darle importancia. En el pasado, había dejado muy claro que no le agradaba. Así que probablemente puedas imaginar lo horrorizada que estaba cuando, en lugar de decirle que se fuera, Scott comenzó a hablar con ella sobre cómo había logrado encontrarnos, ya que no habíamos publicitado los detalles de nuestra boda. Parecía haber olvidado por completo los votos y simplemente estaba teniendo una conversación con ella mientras todos miraban confundidos. Los dos me ignoraron completamente. Y ella comenzó a confesarle su amor en nuestra boda. Le dijo que se enteró de la boda porque todavía estaba en contacto con un par de sus amigos de la escuela. Y ellos lo habían mencionado casualmente un par de semanas antes. Le dijo a Scott que nunca había dejado de amarlo, pero que no había regresado en todos esos años porque su ruptura había sido muy amarga. Y había estado esperando a que él recapacitara. Cuando escuchó que había comenzado a salir conmigo, pensó que iba a rendirse con él. Pero después de enterarse de que estábamos a punto de casarnos, se dio cuenta de que no podía permitir que esto sucediera porque lo lamentaría por el resto de su vida. La única razón por la que llegó tarde a la ceremonia fue por el tráfico. Y en realidad había planeado llegar una hora antes de que comenzara para hablar con él en persona. Pero eso no fue posible. Y tuvo que interrumpir la boda después de que ya había comenzado. Le dijo que lo amaba y siempre lo había hecho. Y que ahora dependía de él decidir si quería arreglar las cosas con ella. Pero sí estaba seguro de mí. Entonces se iría de la ceremonia y todos podríamos pretender que esto nunca sucedió. Esta discusión estaba ocurriendo justo frente a mí. Y, curiosamente, ya que él estaba participando en ella, nadie sabía si echarla o dejarlos hablar. Cuando Caroline dijo que se iría si Scott estaba seguro de mí, pensé que finalmente le diría que se fuera porque la oportunidad de hacerlo estaba justo allí. De hecho, estaba dispuesta a perdonarlo incluso hasta ese punto. Pero en lugar de decir que estaba seguro de mí y que iba a seguir adelante con la boda, comenzó a discutir con ella en lugar de hacerlo normal. Le dijo que había sido injusta con él al asistir a una universidad diferente y romper con él porque eso nunca había sido parte del plan. Ahora estaba aquí confundiéndolo solo porque no había sido capaz de tomar una decisión. La acusó de ser egoísta y de nunca pensar en sus sentimientos. Y Caroline se disculpó por ello y trató de decirle que cambiaría. Para entonces, habían pasado minutos desde que interrumpió la ceremonia. Y yo había vuelto en mí. Estaban teniendo una conversación completa sobre el pasado. Y me di cuenta de que todo se trataba de ellos. Yo no era más que un personaje secundario en ese momento. Me sentí increíblemente herida de que Scott estuviera participando en esta conversación en lugar de simplemente echarla. Todas las miradas estaban puestas en ellos ahora. Incluso mis padres y mis damas de honor estaban congelados en sus lugares porque no sabían qué hacer. Y ni siquiera puedo culparlos por ello porque todo lo que estaba sucediendo era tan extraño. No pude soportarlo más. Así que decidí irme porque se había vuelto cada vez más claro para mí que, sin importar lo que Scott dijera, todavía tenía algunos sentimientos por Caroline y me había estado tomando por tonta todo este tiempo. Incluso mientras comenzaba a alejarme del altar. Él no intentó detenerme y solo dijo que se pondría en contacto conmigo cuando hubiera resuelto la situación y que podía esperar en mi habitación de hotel hasta que arreglara las cosas aquí. Una vez que estuve dentro de mi habitación, me derrumbé por completo porque era una locura para mí que, en lugar de echarla del lugar, Scott estuviera tratando de hablar con ella y empeorar todo más de lo que ya estaba.
El día de mi boda se suponía que sería el más feliz de mi vida. Pero por culpa de Scott y Caroline, se convirtió en una completa pesadilla. Algo sacado de una comedia romántica de mala calidad. Resulta que yo no era la protagonista aquí. Era la idiota que es abandonada el día de su boda porque el tipo todavía está enamorado de su ex. Pero había sido demasiado ciega y estúpida para darme cuenta antes. Mientras estaba teniendo un colapso en mi habitación. Mis padres y mis damas de honor vinieron un poco después. Tal vez minutos después de que me fui. Y me dijeron que habían salido del lugar porque Scott y Caroline todavía estaban hablando y se habían excusado para tener una conversación privada antes de regresar a la ceremonia. No podía creerlo y comencé a llorar de nuevo porque, en ese momento, ya no había esperanza y sabía que no me iba a casar ese día. Mis padres me dijeron que habían informado a todos los invitados de nuestra familia para que se fueran a casa y luego subieron a mi habitación porque no creían que la boda fuera a suceder. Me sugirieron que me fuera a casa con ellos porque esto era bastante insultante para todos. Y acepté. Así que, en lugar de esperar a que Scott terminara su conversación con Caroline y finalmente viniera a hablar conmigo, decidí volver a casa con mis padres. Mis damas de honor, muy amablemente, se ofrecieron a encargarse de la situación con los invitados para que yo pudiera lidiar con esto a mi manera. Y en menos de una hora había empacado mis cosas y me dirigía a casa con mis padres. Lloré durante todo el trayecto en coche mientras mi madre intentaba consolarme. Pero incluso entonces, una pequeña parte de mí esperaba que tal vez Scott me llamara y me pidiera que regresara o me suplicara perdón. Y entonces aún podríamos casarnos. Me negaba a creer que esto me estuviera pasando. Sin embargo, no intentó ponerse en contacto conmigo hasta la noche. Y solo fue para explicarme que había decidido no casarse ni volver con Caroline porque sentía que ninguna de esas opciones era adecuada para él en ese momento. Y necesitaba estar solo un tiempo para aclarar cómo se sentía con respecto a ambas en su propia cabeza antes de llegar a una conclusión. Así que todo eso no había servido de nada. Finalmente, en el mensaje, me dijo que había estado hablando con Caroline durante mucho tiempo y discutieron todo lo que había quedado sin decir durante su ruptura. Al hacerlo, se dio cuenta de que tal vez no había superado completamente lo de ella. Y por eso le había resultado tan difícil hablar de ella. Pero ahora ya no podía huir de sus sentimientos. Y no creía que fuera justo para mí. Así que estaba rompiendo con ambas hasta que estuviera claro sobre lo que sentía. Mencionó que sus padres se encargarían de todos los gastos para que yo no tuviera que preocuparme por nada. Luego dijo que lamentaba mucho lo que había sucedido y por arruinar lo que se suponía que iba a ser un día hermoso. Dijo que esperaba que pudiera perdonarlo algún día. Pero hasta entonces sentía que debíamos tomarnos un tiempo separados. Cuando leí ese mensaje, juro que comencé a llorar tan fuerte que casi vomité porque estaba devastada. Me sentí físicamente enferma durante los días siguientes y ni siquiera pude regresar a mi casa. Así que tuve que quedarme con mis padres mientras ellos cuidaban de mí para que me recuperara. Los padres de Scott se encargaron de todo y en realidad fueron bastante amables conmigo porque se comunicaron conmigo unos días después de la boda y se disculparon por lo que su hijo había hecho. Me dijeron que estaban realmente avergonzados por todo lo que había sucedido y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para compensarme. Pero no podía pedirles nada porque esto no era culpa de ellos. Eran personas realmente decentes. Y el comportamiento de Scott era todo sobre él. Ellos no tenían nada que ver con eso. Así que eso fue todo. Y una vez que los proveedores de la boda habían sido pagados, decidí tomarme un descanso y simplemente procesar todo lo que había sucedido porque no todos los días pasas meses planeando una boda con el hombre que amas. Solo para que su exnovia lo arruine. Ahora puedo bromear al respecto porque ha pasado casi un mes y he estado hablando de esto en terapia y tratando de trabajar en mis sentimientos. Pero aún duele. No tengo idea de qué ha estado haciendo Scott porque desactivé todas mis redes sociales y lo bloqueé de todos lados después de responderle a su mensaje y decirle que estaba facilitándole la decisión entre Caroline y yo al sacarme a mí misma de la ecuación. Y ahora, ya no tenía que elegir. Después de enviar ese mensaje, lo bloqueé. Y él no intentó ponerse en contacto conmigo después de eso. Sin embargo, hace unas semanas,
Sus padres me visitaron y me dijeron que habían recibido una gran cantidad de dinero porque a su padre lo habían nombrado CEO. Y eso venía con un aumento de salario significativo. Así que ahora querían comprarme una casa propia. Lo cual ya habían planeado hacer de todos modos. Originalmente, iba a ser un regalo de bodas para Scott y para mí. Pero ahora sería un regalo para mí para compensar lo que había sucedido. He estado viviendo con mis padres desde el día de la boda porque la casa en la que vivía antes era una que Scott y yo habíamos alquilado juntos. Y tenía miedo de que si regresaba, me encontraría con él. Y no quería eso. Mis damas de honor fueron las que empacaron todas mis cosas y las llevaron a casa para mí una semana después de la boda. Me dijeron que la casa estaba completamente vacía cuando llegaron allí. Así que sabían que Scott no había estado y se había llevado sus cosas antes que yo. Hablé con el casero. Y él también confirmó que Scott había cancelado el contrato de arrendamiento y ahora yo era su única inquilina. Así que le conté lo que había sucedido y le dije que no volvería porque me resultaba realmente difícil regresar a nuestro hogar. Y no podía mudarme por razones prácticas también, el alquiler era demasiado alto para pagarlo yo sola. En este momento, no tengo otro lugar a donde ir. Y también sé que no puedo vivir con mis padres indefinidamente. Si sus padres fueron lo suficientemente amables como para ofrecer, entonces no veo ninguna razón para rechazarlo. Pero Scott se enteró de esto de alguna manera y comenzó a acosarme desde diferentes números de teléfono para tratar de presionarme para que rechazara su oferta porque aparentemente ahora está sin hogar y ha estado viviendo en su coche durante las últimas semanas. Cree que tiene derecho a la casa y que debería decirles que no para que se acerquen a él en su lugar. No me ha explicado nada. Como terminó sin hogar viviendo en su coche o porque no está en buenos términos con sus padres. Y afirma que no es asunto mío. Pero sigue diciendo que no puedo aceptar la oferta porque él necesita una casa más que yo en este momento y sería muy egoísta de mi parte decir que sí. Realmente quiero un lugar propio. Y no creo que haya nada malo en aceptar la oferta de sus padres. ¿Sería una mala persona si dejo que los padres de mi exnovio me compren una casa mientras él está sin hogar? Actualización 1. Le dije a Scott que no le daría el beneficio de la duda a menos que me dijera la verdad sobre cómo terminó sin hogar. Y finalmente me confesó que, después del día de la boda, decidió renunciar a su trabajo e irse en busca de descubrirse a sí mismo. Ni siquiera esperó las 2 semanas de preaviso y simplemente se fue. Terminó pasando una semana en las islas japonesas y gastó mucho dinero. No se mantuvo en contacto con nadie durante esa semana. Ni siquiera con sus padres. Había estado esperando que sus padres lo ayudaran dejándolo vivir con ellos cuando regresara. Pero obviamente estaban muy enojados porque había desaparecido sin decir una palabra y ni siquiera se había molestado en darles una explicación. Pero ahora esperaba que lo ayudaran solo porque había regresado. Entonces, tuvieron una gran pelea. Y él les dijo que no necesitaba su ayuda. Pero pronto se dio cuenta de que no tenía un lugar a donde ir, ya que había terminado su contrato de arrendamiento de nuestra antigua casa. Y no podía contar con sus padres. Él podría conseguir un nuevo apartamento. Pero eso tomaría algo de tiempo. Y no tenía un ingreso estable en este momento. Así que también tenía que buscar trabajo. Tampoco podía vivir con ninguno de sus amigos porque también había peleado con ellos después del día de la boda por ser indiscretos con Caroline y contarle detalles sobre la boda. Y ninguno de ellos estaba hablándole ahora. Así que, por el momento, no tenía a nadie. Afortunadamente, se enteró de la oferta de su padre para mí gracias al agente inmobiliario de su padre. Ese hombre no sabía que la boda se había cancelado y lo contactó para preguntarle qué tipo de casa estaba buscando porque había asumido que, cuando el padre de Scott le dijo que comenzara a preparar una lista de posibles propiedades, probablemente se refería al regalo de bodas del que habían hablado antes. Así que contactó a Scott. Y fue así como se enteró de que su padre estaba comprando una casa. Sabía que era para mí porque su padre le había dicho al agente inmobiliario que buscara propiedades cerca de mi lugar de trabajo. En realidad, fue bastante impresionante porque debió haberle tomado mucho trabajo detectivesco llegar a esa conclusión. Pero ahora que sabía la verdad y todas mis preguntas habían sido respondidas, ya no tenía utilidad para él. Así que colgué la llamada mientras él hablaba y también bloqueé ese número. Fue algo muy cruel de mi parte.
Pero no me importa, lo que él me hizo fue mucho peor que mi mezquindad. Así que ahora tengo carta blanca para todo. Finalmente contacté a los padres de Scott y les dije que estaba lista para aceptar su oferta porque realmente sentía que lo merecía. También les conté sobre la situación de Scott y su falta de hogar. Y ellos me dijeron que estaban dispuestos a ayudarlo tan pronto como recapacitara y se disculpara con ellos. Pero si no podía asumir la responsabilidad de sus errores, entonces no había mucho que pudieran hacer por él. Y estuve de acuerdo con ellos. Ya era hora de que aprendiera a solucionar sus propios problemas. Ha estado intentando contactarme desde la última vez que colgué la llamada. Pero esa puerta ya está cerrada. Espero que se dé cuenta de eso y deje de perder el tiempo porque es bastante vergonzoso. Han pasado un par de semanas desde la última actualización. Y oficialmente me he mudado a mi nueva casa. Los padres de Scott y mis padres fueron de gran ayuda. Y recientemente incluso organicé una fiesta de inauguración donde invité a todos, incluidos mis invitados de la boda. Porque quería que todos pasaran un buen rato ya que habían sido realmente amables y serviciales después del fiasco de la boda. Todos me felicitaron porque parece que estoy mucho mejor que la última vez que me vieron y realmente lo estoy. Ahora me siento mucho mejor. En cuanto a Scott, no sé realmente qué está haciendo. Un par de amigos me contaron, después de hacer un poco de investigación en línea, que se mudó con Caroline. O al menos eso parece en sus redes sociales porque definitivamente está viviendo en la casa de una mujer. Eso es seguro. Dado el decorado femenino y todo. Pero no me importa ahora, no tiene importancia para mí. Puede vivir donde quiera mientras esté lejos de mí. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.